She's 90 and bless her. So, but at first it made me. It's who they call out when I walk down the street in almost any country. And she said, my assistant must have done that because. Really fast, this show. They compress 3. They exhibit their enthusiasm. Write a letter. Oh, yeah. You'll miss out, so. But it's more than the job. The one thing I'll never forget is when I actually died, the character. We influence a lot of people's and children's idea. Han pasado más de 3 décadas desde que Dallas dominó la televisión. Y las vidas reales de la familia Ewing dieron giros inesperados. Veamos cómo Lucy vive su reparto en 2026. En primer lugar, Larry Hagman como J.R. Ewing. Larry se unió a Dallas en 1978 con 46 años encarnando al despiadado magnate 14 temporadas. J.R. fue uno de los villanos televisivos más icónicos, famoso por sus intrigas y aquel mítico final de quien disparó a J.R. con 83 millones de espectadores. Larry ya era un rostro conocido por I Dream of Jeannie, pero J.R. Ewing lo consagró como leyenda. Detrás de las cámaras, Larry luchó contra el alcoholismo años antes de rehabilitarse en los 90. En 1995 recibió un trasplante de hígado que le dio otra oportunidad. Trágicamente, Larry falleció el 23 de noviembre de 2012, a los 81 años por leucemia mieloide aguda meses después de rodar la secuela de Dallas, donde repitió su icónico papel por última vez. En segundo lugar, Linda Gray como Sue Ellen Ewing. Linda llegó a Dallas con 38 años en 1978, como Sue Ellen Shepard, la sufrida esposa de J.R. Su lucha con el alcohol y su tormentosa relación con J.R. le valieron 2 candidaturas al Globo de Oro y otra al Emmy. Lo de Sue Ellen fue pasar de ama de casa desesperada a empresaria independiente. Con 85 años en 2026, Linda se mantiene activa en Hollywood. Volvió a su papel en la secuela de Dallas de 2012 a 2014 y ha seguido trabajando en cine y televisión. Linda nunca se volvió a casar tras divorciarse de Ed Thrasher en 1983, disfrutando de su soltería. Además, defiende activamente los derechos de las mujeres y causas ambientales, viajando por el mundo como embajadora de buena voluntad de la ONU. En tercer lugar, Patrick Duffy como Bobby Ewing. Patrick tenía 29 años cuando Dallas se estrenó en 1978 interpretando al referente moral de los Ewing. Bobby era el hermano bueno que siempre chocaba con las tácticas despiadadas de J.R. Su química con Victoria Principal convirtió a Bobby y Pam en una pareja mítica. Con 76 años en 2026, Patrick sigue muy presente en Hollywood. Famoso por dejar Dallas en 1985, solo para regresar un año después revelando que la temporada anterior fue un sueño de Pam, uno de los giros televisivos más polémicos, sí. Su vida personal estuvo marcada por un hermoso matrimonio de 34 años con la bailarina Carlin Rosser, fallecida en 2017. Volvió a encontrar el amor con la actriz Linda Pearl en 2020, prometiéndose durante la pandemia. Patrick sigue actuando en varias series de televisión y películas de Hallmark junto a Linda. En cuarto lugar, Charlene Tilton en el papel de Lucy Ewing. Charlene tenía solo 19 años al unirse a Dallas en 1978 como la rebelde sobrina Lucy Ewing Cooper, a la que J.R. apodó la enana venenosa. Aunque era la más joven del reparto, Lucy destacó en el drama de los Ewing con romances, manipulaciones y al final dirigiendo su propio negocio. Con 67 años en 2026, Charlene logró una carrera más allá de Dallas. Compitió en Celebrity Apprentice y apareció en varios programas de telerrealidad. La vida personal de Charlene ha tenido bastantes altibajos. Se casó con el cantante Johnny Lee en 1982, pero se divorciaron solo 2 años después. En 2001 se casó con el cineasta Chetty Hart, pero también fracasó. Sigue muy unida a sus compañeros de Dallas y suele acudir a convenciones sobre la mítica serie. En el número 5, Ken Kercheval como Cliff Barnes. Con 43 años, Ken llegó a Dallas en 1978 para rivalizar con J.R. Cliff Barnes pasó 13 temporadas intentando hundir a los Ewing, motivado por el viejo rencor familiar hacia Jack Ewing. Cliff era memorable por ser el eterno perdedor. Por mucho que lo intentara, J.R. siempre le llevaba la delantera. Ken apareció en 343 episodios, convirtiendo a Cliff en uno de los personajes más recurrentes. Se casó 4 veces. Su matrimonio más largo fue con Ava Fox de 1994 a 2004. Ken siguió actuando tras Dallas, participando en obras de teatro y pequeños papeles en televisión. En sus últimos años sufrió varios problemas de salud, incluido un cáncer de pulmón. Por desgracia, Ken falleció el 21 de abril de 2019, a los 83 años por problemas vasculares, dejando un gran legado como uno de los villanos de la televisión. Número 6. Priscilla Presley como Jenna Wade.
se unió a Dallas en 1983 con 38 años. Aunque otras actrices ya habían interpretado a Jenna antes que ella, como el primer amor de Bobby Ewing que volvía para complicar su matrimonio con Pam. Jenna aportó una nueva tensión romántica a la serie. Priscilla, famosa como ex esposa de Elvis Presley, aportó carisma y credibilidad al papel. Con 80 años de edad en 2026, Priscilla logró una gran carrera tras Dallas, actuando en Agárralo como puedas y dirigiendo durante años las empresas de Elvis Presley. Su vida privada ha sido vigilada durante décadas. Su relación con Elvis empezó con solo 14 años. Se casaron en 1967 y se divorciaron en 1973. Salió con varios hombres conocidos, pero nunca volvió a casarse. Hace poco Priscilla afrontó batallas legales por su hija, la herencia de Lisa Marie Presley, tras la trágica muerte de Lisa Marie en 2023. En el número 7, Steve Kennelly como Ray Krebs. Steve tenía 32 años cuando empezó Dallas en 1978, interpretando al capataz Ray Krebs, que resultó ser el hijo ilegítimo de Jock Ewing. Esta revelación convirtió a Ray de empleado en heredero, creando un gran drama familiar. El romance y matrimonio de Ray con Donna Culver encantó a los fans. Con casi 80 años, en 2026, Steve se retiró de la actuación tras el final de Dallas. Descubrió su pasión por la pintura y triunfó como artista exponiendo sus obras del oeste en galerías. Se casó con Brent Power en 1975. Y siguen juntos tras más de 50 años, uno de los matrimonios más duraderos del reparto. Ha llevado una vida tranquila en California, con algún reencuentro ocasional de Dallas, prefiriendo centrarse en su arte y su familia en vez de en los focos de Hollywood. En el número 8, Barbara Bel Geddes como la señorita Ellie Ewing. Barbara tenía 55 años cuando dio vida por primera vez a la matriarca de los Ewing en 1978. Como la tierna, sabia figura materna de South Fork Ranch, Miss Ellie era el alma de la serie, mediando entre sus enfrentados hijos JR y Bobby. Barbara aportó gran dignidad al papel, tras haber ganado un premio Tony y una nominación al Oscar al inicio de su carrera. Dejó Dallas temporalmente en 1984 por una cirugía de corazón. Donna Reed la sustituyó una temporada, pero Barbara regresó en 1985 hasta 1990. Su vida privada fue más discreta que la de sus compañeros, casándose con Carl Schroyer y luego con Windsor Lewis. Barbara se retiró de la televisión tras Dallas y vivió tranquila en Maine. Falleció el 8 de agosto de 2005 a los 82 años por cáncer de pulmón, dejando un gran legado como una de las madres más queridas de la televisión. En el número 9 tenemos a Jim Davis como Jock Ewing. Jim tenía 68 años cuando Dallas se estrenó en 1978, dando vida al duro patriarca texano Jock Ewing. Como fundador de la familia y referente para JR, Jock representaba los valores y el dinero petrolero de Texas. Sus disputas con Digger Barnes sembraron la rivalidad Ewing-Barnes, que impulsó gran parte del drama de la serie. La voz ronca y presencia imponente de Jim hicieron a Jock inolvidable. Aunque solo apareció en 78 episodios, muchos fans no saben que Jim ya luchaba contra el cáncer cuando empezó el rodaje. Le diagnosticaron mieloma múltiple antes de empezar, lo que finalmente le obligó a reducir sus apariciones. La salud de Jim empeoró en la cuarta temporada. Y falleció el 26 de abril de 1981 a los 71 años tras solo 3 años de emisión. Los productores justificaron su muerte haciendo desaparecer el avión de Jock misteriosamente sobre América del Sur. Número 10. Tenemos a Susan Howard como Donna Culver Krebs. Susan tenía 35 años cuando se unió a Dallas en 1979, interpretando a la activista política Donna Culver, que se enamoró y se casó con Ray Krebs. Donna aportó inteligencia y sofisticación a la serie, abordando a menudo problemas sociales en sus tramas. Su personaje se postuló a cargos políticos y defendió causas medioambientales, haciéndolo mucho más que un simple interés amoroso. Con 82 años, en 2026 la vida de Susan tras Dallas dio un giro inesperado. Se involucró a fondo en la política conservadora y el cristianismo evangélico, sorprendiendo a los fans que recordaban su personaje progresista. Susan formó parte de la junta directiva del Sindicato de Actores de Cine y participó en varias organizaciones cristianas. Ella se casó con el actor y misionero Calvin Crane en 1989 y siguieron juntos hasta su muerte en 1997. Susan es hija, mantenido bastante alejada de los focos desde el final de Dallas, prefiriendo la fe y el activismo a Hollywood. En el número 11 tenemos a Howard Keel como Clayton Farlow.
Howard tenía 62 años cuando se unió a Dallas en 1981, interpretando al rico ranchero que enamoró perdidamente a Miss Ellie tras la muerte de Jock. Clayton se convirtió en el segundo gran amor de Miss Ellie, y su romance aportó calidez a las últimas temporadas de la serie. Antes de Dallas, Howard era una leyenda de los musicales, destacando en clásicos de la MGM como Siete novias para siete hermanos y Kiss Me Kate con su potente voz de barítono. Su transición de vaquero cantante a ranchero de Texas pareció muy natural. Howard apareció en 265 episodios durante 10 temporadas, convirtiendo a Clayton en un pilar de los Ewing. Se casó 4 veces, siendo su último matrimonio con la actriz Judy Magamol. Desde 1970 hasta su muerte, Howard siguió actuando en conciertos y teatro tras el final de Dallas. Falleció el 7 de noviembre de 2004, a los 85 años por cáncer de colon, dejando un legado que abarcó la edad de oro de Hollywood y la época dorada de la televisión. En el número 2, Morgan Brittany como Catherine Wentworth. Morgan tenía 30 años al unirse a Dallas en 1981, interpretando a la retorcida, media hermana Catherine. Como una de las villanas más memorables, Catherine estaba obsesionada con robarle a Bobby a Pam mediante planes sin límites. Incluso intentó matar a Pam provocando un accidente de coche. Morgan aportó una sofisticada amenaza al papel, haciendo a Catherine totalmente inolvidable. Con 73 años en 2026, Morgan dio un drástico giro político a su vida tras su carrera actoral. Se convirtió en comentarista política conservadora y activista del Tea Party, lo que asombró a los fans que la recordaban como una maquiavélica socialité. Morgan está casada con Jack Gill desde 1981 y llevan juntos más de 40 años. Ha escrito libros sobre los actores conservadores de Hollywood y suele aparecer en debates políticos televisivos. Morgan afirma que sus ideas políticas le costaron papeles en el Hollywood liberal, asegurando que fue prácticamente vetada, tras alzar la voz. En el número 3, George Kennedy como Carter McKay. George tenía 63 años cuando llegó a Dallas en 1988, ya en las últimas temporadas. Encarnando al magnate petrolero Carter McKay, rival de negocios de J.R. y posterior socio. Cuando George se unió a Dallas, ya era ganador del Oscar al mejor actor de reparto por La leyenda del indomable en 1967. Su voz ronca y su imponente presencia hicieron de Carter una incorporación formidable para sus últimos años. George actuó en más de 200 películas en sus 6 décadas de carrera, desde películas de catástrofes como Aeropuerto hasta comedias como Agárralo como puedas junto a Priscilla Presley. Se casó 2 veces durante su segundo matrimonio con John McCarthy desde 1978 hasta que ella murió en 2015. George siguió en activo pasados los 80 años, apareciendo en múltiples series y películas. Falleció el 28 de febrero de 2016, a los 81 años por causas naturales tras una vida plena como uno de los actores secundarios más sólidos de Hollywood. En el número 14, Mary Crosby como Kristen Shepard. Mary tenía 20 años cuando debutó en Dallas en 1979, interpretando a Kristen, la manipuladora hermana menor de Sue Ellen. ¿Por qué es inolvidable? Porque ella disparó a J.R. en el final de temporada más famoso de la televisión. Mary, hija del legendario cantante Bing Crosby, dio complejidad a Kristen, una bella manipuladora que tuvo un romance con J.R., lo chantajeó y casi destruye el imperio Ewing. Su muerte misteriosa en 1981 dejó a los fans preguntándose durante años qué ocurrió en realidad. Con 65 años en 2026, Mary sigue actuando de forma esporádica mientras se vuelca en su familia. Se casó con el abogado del espectáculo Mark Brodka en 1998 y siguen juntos desde entonces. Mary ha aparecido en varias series con los años, pero nunca repitió el éxito de su papel en Dallas. Ha hablado abiertamente sobre su infancia como hija de Bing Crosby y la presión de llevar ese apellido tan famoso, admitiendo que ser quien disparó a J.R. marcó y a la vez limitó su carrera. En el número 15, Dak Rambo como Jack Ewing. Dak tenía 44 años al unirse a Dallas en 1985 como el carismático pero problemático primo de J.R., Jack Ewing, que llegó a South Fork buscando su lugar en la familia. Su romance con Jamie Ewing y su batalla contra el alcoholismo le dieron a Dak un gran material dramático. Antes de Dallas, Dak ya era un galán de telenovelas en series como All My Children. Lo que muchos seguidores no sabían entonces era que Dak era homosexual, en una época donde salir del armario podía destruir carreras, sobre todo de galanes de televisión. Lavó su sexualidad en privado durante su etapa en Dallas, pero luego fue de los primeros actores de telenovela en hablar abiertamente de su seropositividad. Diagnosticado en 1990, Dak se convirtió en activista contra el SIDA en pleno apogeo de la epidemia.
Su vida personal estuvo marcada por su relación con Scott A. Henderson, quien permaneció a su lado hasta el final. Trágicamente Dak falleció el 21 de marzo de 1994 con solo 52 años por complicaciones del SIDA, siendo una de las primeras víctimas famosas de Hollywood en aquella crisis. En el número 16 Victoria principal como Pamela Barnes Ewing. Victoria tenía 28 años cuando Dallas se estrenó en 1978, dando vida a Pam, uno de los personajes más icónicos de la televisión, ese amor prohibido que entró en los Ewing a pesar de la enemistad familiar. Pam era el pilar moral de la serie dividida entre la lealtad a su hermano Cliff y su amor por Bobby. Su química con Patrick Duffy convirtió la relación de Bobby y Pam en el corazón emocional de Dallas durante 9 temporadas. Pero aquí la historia se pone interesante. Victoria sorprendió a todos al dejar Dallas en pleno éxito en 1987, renunciando a millones de dólares para emprender nuevos proyectos. Con 76 años en 2026, Victoria hizo una jugada maestra que pocos actores se atreven a intentar. Fundó Principal Secret Skincare en 1989, un rotundo éxito que según dicen le reportó más dinero que todo su sueldo en Dallas. Estuvo casada con el cirujano plástico Harry Glassman de 1985 a 2006, un matrimonio que terminó en un divorcio de lo más mediático. Nunca tuvo hijos y ha asegurado que no se arrepiente de esa decisión. Lo sorprendente es que Victoria se ha retirado por completo de la actuación. Rechazó aparecer en la nueva versión de Dallas y asegura que jamás volverá a Hollywood. Ahora se centra en su imperio cosmético, la filantropía y rescatar animales. Se convirtió en una empresaria de éxito, demostrando que hay vida y muy rentable más allá de las telenovelas. En el número 17 tenemos a Sasha Mitchell como James Beaumont. Sasha tenía 22 años cuando se incorporó a Dallas en 1989, dando vida a James Beaumont, el hijo ilegítimo de J.R. de las últimas temporadas. James aportó aire fresco a la serie, debatiéndose entre buscar la aprobación de su padre y rechazar sus despiadados métodos. Sasha ya era famoso por interpretar a Cody Lambert en Paso a Paso serie que compaginó con su papel en Dallas. Con 57 años en 2026, la vida de Sasha dio un giro oscuro que impactó a sus fans. A mediados de los 90, fue arrestado varias veces por violencia doméstica contra su esposa, lo que fulminó su carrera de actor en pleno auge. Lo echaron de Paso a Paso y después le costó encontrar trabajo. Sasha se divorció y volvió a casarse. Y afirma haber encauzado su vida gracias a la terapia y al crecimiento personal. Ha intentado pequeños regresos a lo largo de los años, apareciendo en películas de bajo presupuesto y realities. Sasha ha hablado abiertamente de sus arrepentimientos y de los errores que le costaron la carrera, aunque a muchos fans les cuesta separar al actor de su turbulento pasado. En el número 18 tenemos a Audrey Landers como Afton Cooper. Audrey tenía 23 años al entrar en Dallas en 1981, interpretando a la aspirante a cantante Afton Cooper relacionada sentimentalmente con Cliff Barnes. Las tramas de Afton solían girar sobre su música y su tormentosa relación con Cliff, lo que permitió a Audrey lucir sus verdaderos talentos musicales. De hecho, Audrey triunfaba como cantante por derecho propio, sobre todo en Europa, con varios sencillos de éxito. A sus 68 años en 2026, Audrey mantiene su carrera artística en varios continentes. Se casó con Donald Berkowitz, empresario alemán, en 1989 y tienen 2 hijos. Audrey ha trabajado en cine y televisión de Alemania, ganando más fama en Europa que en América. También es hermana de la actriz Judy Landers y han trabajado juntas en ocasiones. Audrey ha envejecido con elegancia y sigue dando conciertos, sobre todo en Alemania y Austria, donde mantiene un público muy fiel. Aún así, prefiere una vida tranquila lejos de los focos de Hollywood, repartida entre Estados Unidos y Europa. En el 19 tenemos a Sherry J. Wilson como April Stevens Ewing. Sherry tenía 28 años cuando se incorporó a Dallas en 1986, interpretando a April Stevens, que se enamoró y se casó con Bobby Ewing tras la marcha de Pam. April aportó una nueva energía romántica a las últimas temporadas de la serie. Aunque a algunos fans les costó aceptar un reemplazo para Victoria Principal, las tramas de April incluyeron dirigir una petrolera y lidiar con acosadores peligrosos, dándole a Sherry mucho material dramático. A sus 66 años en 2026, Sherry saboreó su mayor éxito tras el final de Dallas. Co-protagonizó junto a Chuck Norris la serie Walker, Texas Ranger durante 8 temporadas de 1993 a 2001, ganándose a un público enorme. Se casó 2 veces. Primero con Paul DeRabio de 1984 al 88 y después con Scott Stevens. Sigue siendo amiga de Chuck Norris y de vez en cuando asiste a convenciones de Walker.
Ha seguido actuando en papeles secundarios y cine independiente, aunque nunca ha llegado a recuperar la fama que tuvo en sus años de Dallas y Walker. También se ha involucrado en causas benéficas y mantiene una presencia muy activa en redes sociales con sus fans. En el número 20 tenemos a Deborah Shelton como Mandy Winger. Deborah tenía 31 años al entrar en Dallas en 1984, interpretando a Mandy Winger, una bella modelo y diseñadora que acabó siendo amante de J.R. Mandy era diferente de las otras amantes de J.R. Le quería de verdad, aportando una ternura sorprendente a un personaje tan despiadado. Antes de Dallas, Deborah fue coronada Miss USA. Debutó en 1970 y triunfó como modelo. Con 71 años en este 2026. Tras Dallas, Deborah siguió en activo con series y películas en los 90 y los 2000. Casada con el productor Craig Stevens desde 1997 hasta 2011. En los últimos años, Deborah se ha alejado bastante de los focos. A veces aparece en eventos de fans de Dallas. Ha hablado de lo difícil que es envejecer en Hollywood y cómo los cánones de belleza afectaron a su carrera al hacerse mayor. En su madurez, Deborah ha abrazado el bienestar y la espiritualidad, centrándose en su crecimiento personal, sin importarle ya la fama.